Bien, tenemos esta fuente de voltaje ajustable que tiene un plus, tiene una cualidad superior y es que también es fuente de corriente constante. Las dos opciones las hace perfectamente bien, la probé, pero como uno no puede dar lo que no ha recibido, la capacidad máxima de ella depende de la capacidad máxima de la fuente que se esté alimentando. Un ejemplo, si yo tengo este cargador con que la voy a alimentar o que la estoy alimentando, pero como observan es de 1.5 amperios, salida 12 voltios, 1.5 amperios corriente directa, significa que es poco probable que yo pueda sacar de aquí más de 2 amperios con 12 voltios. Puedo sacar más voltaje, puedo sacar 12, 24 voltios porque esta fuente, aparte de ser fuente POS, también es fuente BUC. Entonces, esa es la opción. Me fascina de esto es que tiene la opción de corriente constante. Bien, miramos cómo se usa. Antes que todo, pues ya es elemental saber las entradas de alimentación. Puede tener esta entrada, que es 1.5 que lo estoy metiendo acá. Yo tengo otra alimentación aquí de 2 amperios, 2.5 amperios en mi fuente de laboratorio. Es que se la puede inyectar aquí, sencillo. O le pueden conectar una batería acá en este punto. Bueno, ahora lo obvio aquí es que la salida es esta. Esta salida, como ves aquí, tiene la palabra off, está apagada. A pesar de que está encendido, no va a salir voltaje aquí a menos que esté encendido acá. Ahora aquí está encendido. Listo. Podemos monitorear el voltaje. Observemos. El voltaje lo podemos monitorear aquí mismo. ¿Cómo lo hacemos? Con este interruptor SW, switch o conmutación. Aquí dice que la tensión de salida está en 7.75 voltios. Ahora yo quiero saber cuánto es la tensión de entrada. Oprimo aquí y me da la tensión de entrada. O sea, con este switch en la primera línea, la primera fila siempre es de izquierda a derecha. Todas las filas son de izquierda a derecha. Entonces yo oprimo el SW y me da en el display la tensión de entrada in 12 voltios, salida 7 voltios. Bien, la pregunta es cómo yo ajusto el voltaje de salida. El voltaje de salida lo ajusto de la siguiente manera. Primero, VA. Primero hay que pagar para evitar problemas. Ahora, cuando yo apago, observa que comienza a titilar CC. Vamos a darle aquí otra vez. CB. CB es control de voltaje. CC es control de corriente. Bien, con el control de corriente lo tengo a 1.7 amperios. El control de voltaje lo tengo a 7 voltios. Vamos a ajustarlo a un valor inferior. Con esta pérdida yo me regreso, aunque dándole push en el centro puedo seleccionar el dígito que yo quiero cambiar. Un ejemplo. Ahí lo bajé. Vamos a ver en 5.2. 5.2. Bien, ¿cómo lo hice? Solamente lo puedo hacer cuando está en el modo control de voltaje. Para esto debe estar apagado. Está en 5.21 voltios y me dice alternativamente que la corriente está en 1.7 amperios. Esto es una exageración partiendo ¿qué? Bien, observa que para llegar allí yo me fui con FBA. Puedo cambiar dígito desde el menos significativo al más significativo. O sea, de menor valor a mayor valor. Pero puedo hacerlo más rápido, escogiendo desde acá. Y, por ejemplo, si vamos a probar LEDs, una tira de LED, la corriente de una tira LED está alrededor de la más pequeña, 250 miliamperios. Ahí está en 300 miliamperios. Hay LEDs que son a 300 miliamperios. Yo puedo probar una tira de LED que está a 250 miliamperios con 250 miliamperios. Independientemente del voltaje. Ahora, ¿para qué voltaje? El voltaje lo va a necesitar porque, según la ley de Kirchhoff, la carga en serie se suma. Si tenemos dos diodos LED
estaremos hablando de a cuánto consume un voltio, cuánto voltio consume un LED, alrededor de, depende, hay de 3 voltios, ¿no? Si tenemos una tira que vamos a probar de 2 en 2, serían 6 voltios. Entonces, una mejor prueba sería ponerlo en 6 voltios. Voy a ver y con eso cambio yo el voltaje. 6 voltios. 6 voltios. Aquí en este caso es para probar 2 diodos en serie. Si un diodo en serie de 3 voltios serían 3. Pongo 6, lo voy a dañar. Porque este aparato no se limita, sino corresponde al ajuste. Así que si voy a probar toda la tira trae, ponle tú 6 diodos. 6 diodos. 6 diodos, 6 por 3, 18. 18 voltios tendría yo que tener para probar toda la tira, pero con la misma corriente, porque la corriente en serie, según la ley de Kirchhoff, permanece. Entonces, vamos a mirar, a cambiar el voltaje para esta nueva posición. Lo voy a hacer a propósito porque cambio de voltaje. Vamos a cambiar de voltaje. 18, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 voltios. Con esto puedo probar una tira de 6 LED a 3 voltios, 6 por 3, 18 voltios. Pero, ¿con qué corriente? Con una corriente de 250 miliamperios. Entonces, con esta tecla yo verifico la configuración que le di. 18 voltios, 250 miliamperios. Pero la fuente está apagada. ¿Cómo sabemos que está apagada? La salida está apagada por la letra OFF. La enciendo con este switch aquí y ahora es ON. Bien, hagamos una prueba de la siguiente manera. Bien, esta prueba nos muestra que la tensión de salida está en 1.35 voltios y tiene un consumo de 250. La corriente está en 330 voltios. ¿Por qué el voltaje se ha bajado tanto? El voltaje se ha bajado tanto porque la fuente no tiene la capacidad. La fuente que estamos utilizando no tiene la capacidad para entregar lo que estoy necesitando. ¿Ves? Ahí está saliendo voltaje, pero no el que está saliendo 1.12 voltios. ¿Por qué? Porque la carga que estoy usando es de alto amperaje. Estos bombillos son de casi 2 amperios, o sea, 2000 miliamperios. No tiene la capacidad. El adaptador apenas es de 1.5. Se queda pobre. Entonces, vamos a hacer la prueba de otra manera. Vamos a hacerla. Bueno, aquí tenemos la fuente está encendida, ajustada, pero no está dando, digamos, la respuesta esperada. Está encendida, pero no da la potencia. Bueno, vamos a mirar por qué. Vamos a probar la carga aparte. Probemos la carga aparte. Bueno, ahí la carga aparte me está mostrando que está consumiendo en la fuente de laboratorio 1000 miliamperios a 4.3 voltios. Tengo los dos filamentos encendidos. Voy a apagar un filamento. Y ahí la corriente se mantiene. Ahí la corriente se redujo a unos 400 miliamperios. Bien, esta capacidad debe tenerla también esta fuente. Veamos si lo hace. Bien, ahí tiene conectado en la bornera la carga, pero el voltaje apenas alcanza 3.8 y fue seteado a 5. La corriente fue seteada a 250 miliamperios y el vatiaje está en 800 o 900 casi milivatios. ¿Qué está pasando? Que la fuente que estoy suministrando es pobre para poder cumplir el cometido. Bueno, aquí la carga si me logra encender, no se aprecia mucho. Ahí se logra ver el filamento tenuamente encendido. Tenuamente encendido porque cambié la fuente. Ya esta fuente no está trabajando. Está trabajando con la fuente de los 2 amperios. Vamos a reconfigurarla y terminamos Entonces allí
La carga que está seteada a 3 voltios se bajó a 2.99. La corriente está en mismo amperaje. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está tan pobre el consumo de luz? Porque le falta corriente. Ese bombillo es de 1.7 amperios. Vamos a aumentarle la corriente y voy a probar aquí si se puede hacer estando en la marcha. Bien, sí se puede. Ahí está. Observa que le aumenté la corriente. Pero no es suficiente. Bien, le vamos a darle OK. Guardar el cambio. Ahora sí tenemos que la entrada de voltaje se redujo a 10 voltios. La salida está en 4 puntos y pico. Porque la carga es exigente. La carga es exigente. La carga es exigente. Bien. Entonces, todas estas pruebas tengo que hacerlas para hacer. Ahí está en 300 miliamperios, 4 voltios. Se está haciendo inestable y sigue siendo inestable por el tema de la alimentación. La alimentación debe ser competente. Y si la alimentación es pobre, no va a dar el resultado suficiente. Entonces, observa algo. Está ajustada la carga a ¿cuántos? Amperios. Le había puesto, creo que 500 miliamperios. Logra, pero si no alcanza, se detiene. Esto es importante tenerlo en cuenta para no dañar un producto. Si la corriente no es suficiente, es porque hay un corto, hay un sobreconsumo. Y la fuente se protege, porque la hemos sacado de los límites. Vamos a cambiar la corriente. Aumentar la corriente está en 300. Vamos a meterle 900 miliamperios. 700, 800, 900 miliamperios. Creo que 800 está bien. Le damos allí. Y probamos la carga. Observa que el bombillo se ha estabilizado. ¿Por qué se ha estabilizado si yo le había ajustado el voltaje? Está en 5.18 voltios, pero la corriente la ajustamos a 900. Le ajustamos a 900, pero está consumiendo ¿cuánto? 322. Bien, porque este bombillo yo lo tengo conmutado de esta manera que yo puedo duplicar la corriente, porque él es doble faz. Y vamos a ponerle aquí la doble faz. Ahora le puse la doble faz. Están los dos filamentos encendidos. No se alcanza a ver el otro. Pero mira la corriente en cuánto subió. 800, 900 miliamperios. Pero el voltaje que pasó con el voltaje se redujo a 3 voltios. Porque la fuente que tengo tampoco es suficiente para las exigencias que tiene este aparato. Este aparato es una belleza. Listo, pues entonces creo que quedan resueltas todas las dudas. Aún en la marcha podemos hacer cambios con el control BA. Ahí está titilando el CB, significa que puedo controlar el voltaje. Le doy otra vez, está titilando el CC, puedo controlar la corriente. Listo. Dejamos quieto y 2 segundos después él se restablece. Con este interruptor SW puedo cambiar el voltaje de entrada a 10 voltios, voltaje de salida a 3 voltios. Pero si yo había dicho que mi fuente es de 12 voltios a 2 amperios, ¿por qué acá no me está dando los 12 voltios? Porque este aparato para entregar voltaje consume, por eso requiere que la fuente que tenga él para abastecerse como condición de interfaz sea competente, sea poderosa, sea buena, sea capaz. Y con esto aquí apagamos la salida de voltaje. Ahora, estando apagada la salida de voltaje, ¿me puede mostrar cuánto está sitiada? No. Muestra el voltaje de entrada en la primera fila. Recuerda que la fila es el orden de número de izquierda a derecha. Pero si voy aquí, encendido, entonces ahora cuando yo pida información, me muestra voltaje de entrada 10, voltaje de salida 3. Pero ¿por qué 3 si yo le había ajustado 5 voltios? Por el consumo de este aparato. Esto lo tengo para eso. Tengo otros más, de más potencia, hasta de 20, 30, 40 amperios. Bueno, pues creo que con esto quedó completo. Me pasé a los 15 minutos. Feliz día, feliz día. Dios lo bendiga.